Introducción general al libro del profeta Isaías. Hemos adoptado como criterio a la hora de hacer la explicación y la introducción de cada uno de los libros de la Biblia, tomar en consideración tan solo el libro tal cual nosotros lo podemos encontrar en la actualidad y no perdernos en búsquedas acerca de la relación que tiene el libro con los acontecimientos históricos de la vida del profeta Isaías. En la imagen vemos la pintura de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina del profeta Isaías. La problemática básica del libro de Isaías es que, por lo visto, tiene tres secciones bastante determinadas, del capítulo 1 al 39, del capítulo 40 al 55 y del capítulo 56 hasta el final del libro. Los 39 primeros capítulos concuerdan fácilmente con personajes contemporáneos al profeta Isaías. Aparecen los reyes de Judá, Ocías, Ahaz, Ezequías, Jotán. Se mencionan también otros personajes contemporáneos, Pekaj de Samaria, Resín de Damasco, se menciona a Sargón de Asiria y se alude a acontecimientos de la segunda mitad del siglo VIII a.C. Asiria es la potencia dominante, se menciona la guerra siro-efraimita, la caída del reino del norte, el asedio de Asdod, la invasión de Sennacherib. En cambio, a partir del capítulo 40 aparece un nuevo mundo. Se habla del rey Ciro, rey de Persia, que es del mediados del siglo VI a.C., y se exhorta al pueblo a salir de Babilonia, es decir, a salir del exilio, a volver del exilio. Eso nos colocaría en un ámbito temporal, siglo y medio después de la muerte del profeta Isaías. Y por último, a partir del capítulo 56, parece que nos volvemos a encontrar en Jerusalén con las problemáticas de los años posteriores al exilio y a la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, el templo, etc. Además, entre estas secciones se dan notables diferencias de estilo en el hebreo y en la forma de escribir. En la imagen tenemos 1Q Isa, que es el documento más antiguo que poseemos de la Biblia, el rollo de Isaías que se encontró en Qumran. Estilo de hebreo de los capítulos 1 a 39. El lenguaje es terso, solemne, mesurado. Es una poesía agradable al oído, es breve, concisa y con finales lapidarios, en expresión de Luis Alonso Shecker. En cambio, los capítulos 40 y 55, el estilo es más retórico, cálido, apasionado, ama las repeticiones, enumeraciones, es muy detallista, usa fórmulas cuaternarias con muchos sinónimos, con imágenes menos rigurosas, desarrolla muchísimo más la teología de la historia, aparece, y antes no había aparecido, la imagen de Dios creador, cambia el sentido de conceptos. 40-55 no entiende lo mismo por el resto de Israel que el capítulo 1 al 39. Aparece la figura del siervo de Dios con otro sentido. Además, en estos capítulos no se nombra nunca, jamás, al profeta Isaías. Y mientras los capítulos del 1 al 39 están llenos de amenazas y llamadas a la conversión, los capítulos 40 al 55 son una llamada a la consolación y a la esperanza. Por último, los capítulos del 56 al 66 vemos que el nivel poético es menos elevado. Se interesa más por el culto y concibe la apostasía de un modo nuevo, y lo mismo también sucede con la visión escatológica que le es propia. Todo esto lo iremos estudiando en los diferentes comentarios a los capítulos. Como conclusión podemos decir, el libro de Isaías contiene al menos la predicación oracular, la misión profética de tres profetas diferentes. El primer Isaías, el Isaías hijo de Amós, el capítulo del 40 al 55, un profeta del exilio que se suele llamar el Deutero Isaías, y a partir del capítulo 56 se habla del Trito Isaías. Así, desde la investigación de Doom, era un exégeta bíblico. Para nosotros, esta problemática la mencionaremos solo muy de pasada. Nosotros nos encontramos
con un solo libro, independientemente del proceso de su formación. Lo analizaremos según se encuentra en la Biblia que se nos propone para la lectura. Hay que decir que la unidad del libro ya parece estable en los siglos II y III a.C. porque en el rollo del libro de Qumran no hay ninguna cesura entre los capítulos 39 y 40, ni 55-56, y aparece todo el libro de Isaías completo tal y como nosotros lo conocemos. En la imagen vemos una pequeña estructuración del libro de Isaías conforme a lo que acabamos de decir. Además hay un problema vinculado, que es si el profeta Isaías era o no un profeta capaz de recibir profecías divinas, incorporando así el elemento sobrenatural en la vida de un profeta, y hablar acerca de las futuras condiciones del pueblo de Israel. La lectura canónica nos invita a leer el libro e interpretarlo tal cual nos ha llegado en el canon, interpretarlo a la luz también de la enseñanza de la Iglesia. Sí que hay claro que hay elementos de unidad en el libro, hay imágenes y temas que atraviesan todo el libro estableciendo una profunda relación en sus partes. Hay puntos de contactos entre el capítulo inicial y los capítulos finales, pero, sin embargo, el libro no permite fácilmente una lectura continuada. Además, hay que tener en cuenta que el editor, la persona que reunió las distintas colecciones del libro de Isaías en un solo tomo, perseguía un objetivo, que es el que nosotros debemos descubrir. El libro de Isaías, tal y como lo encontramos, ¿qué nos quiere decir? Añadir, además, que el libro no permite fácilmente una lectura continuada. La brevedad de ciertos oráculos, el desorden con el que se nos presentan, los cambios frecuentes de temática, la poesía hebrea por sí misma exige una lectura reposada, atenta, sabiendo que las imágenes no tienen una continuidad, una línea argumental propia nuestra, sino que recogen muchísimos momentos y se aluden, a veces con mucha ambigüedad, a distintos temas. Respecto del estilo del libro de Isaías, leemos en la introducción de la Biblia de Jerusalén que el libro de Isaías muestra una poesía genial. El brillo de su estilo, la novedad de sus imágenes, le convierten en el gran clásico de la Biblia. Sus composiciones tienen una gran fuerza concisa, una majestad, una armonía que jamás volverá a lograrse. Pero su grandeza es ante todo religiosa. Isaías quedó impresionado para siempre por la escena de su vocación en el templo, donde tuvo la revelación de la trascendencia de Dios y de la indignidad del hombre. Su monoteísmo tiene algo de triunfal y también de pavoroso. Dios es el santo, el fuerte, el poderoso, el rey. El hombre es un ser manchado por el pecado, del que Dios pide reparación, porque Dios exige la justicia en las relaciones sociales y también la sinceridad en el culto que se le tributa. Isaías quiere fidelidad. El libro de Isaías es el de la profecía de la fe, que en las grandes crisis que atraviesa la nación, invita a confiar solo en Dios. Él es la única posibilidad de salvación.